En este segundo video del práctico 3 voy a comenzar hablando de los conteos con exceso de ceros, exceso entre comillas, y lo voy a explicar por qué. Una de las causas frecuentes, un aspecto frecuente que se observa en muchos datos de origen biológico. Y luego voy a hacer un modelo para tomar en cuenta ese exceso de ceros. Entonces, es frecuente que los datos ecológicos con conteos tengan muchos ceros. Entonces la pregunta es si esos ceros son un exceso. Y eso no es una maldición de los datos, sino un aspecto de los mismos que debe ser explícitamente modelado. Cualquier exceso se define estrictamente con respecto a una expectativa previa. Es decir, si nosotros ajustamos, supongamos que tenemos conteos y esos conteos los modelásemos con distribución Poisson. Esa distribución Poisson tiene una media. Al definir el valor de esa media, esta distribución Poisson predice una cierta cantidad de ceros, una cierta cantidad de unos, de 2, de 3, de 4, de 5, de todos los valores enteros de esa variable de respuesta, discreta de respuesta. Entonces, lo que ocurre, ese exceso, es con respecto a, supongamos que nuestra distribución Poisson, así parametrizada, ajusta bastante bien para todo el resto de la distribución de datos, excepto para los ceros. Típicamente se predicen menos ceros, se observan más ceros de los que son predichos para el parámetro estimado de la distribución. Entonces ese exceso de ceros es con respecto a esa expectativa. Entonces los datos no saben que deben ajustarse explícitamente a una distribución Poisson, que es lo que frecuentemente empleamos para modelar conteos, Poisson o binomial negativo. El problema es el mismo. Entonces esta distribución tiene un solo parámetro, que es la media, que es exactamente igual a la varianza, como ya fue discutido, para ajustar dos aspectos totalmente diferentes de los datos, como son la tendencia central y su variabilidad, y en otra medida lo mismo ocurre para la distribución binomial negativa. Entonces los modelos de mezcla, vienen el término en inglés son mixture models, permiten modelar directamente datos con ese exceso de ceros con respecto a lo modelado. Entonces, existen dos clases de modelos, los que se llaman, utilizo el término en inglés, zero inflated, que considera que hay dos tipos de ceros, unos ceros verdaderos, es decir, el animal o la planta está realmente ausente, y unos ceros falsos, en el cual el animal está presente pero no fue observado. Entonces, en estos modelos zero inflated se separan, los ceros pueden provenir de dos tipos de situaciones, correctas y falsas ausencias. Y el otro tipo de modelo se llama Zero Augmented, que viene a veces en el nombre, con el nombre de Hurdle. Hurdle significa valla. Entonces, lo que se supone aquí es que hay procesos diferentes que dictan la presencia y, dada la presencia, la abundancia de la especie, si es conteos de especies lo que estamos modelando. La distinción entre Zero Augmented y Zero Inflated puede ser sutil y solamente puede realizarse en base al diseño y los objetivos del estudio. Entonces, estos modelos de mezcla se componen de dos partes. La parte de conteos, que es modelada con distribución sea Poisson o sea binomial negativo y con una función de enlace logaritmo, y los ceros, que son modelados por una distribución binomial, más precisamente por una distribución Bernoulli, que es un caso particular de la binomial, con función de enlace logit. Entonces veamos en detalle estas dos clases de modelos. Y voy a utilizar como ejemplo el Zero Inflated Poisson, también podría ser Zero Inflated binomial negativa. Entonces, los datos se modelan. Esta distribución de mezcla tiene dos parámetros, que son pi, la probabilidad de obtener cero, y sigma, la media de la distribución Poisson. Entonces, si los valores son ceros, cuando la variable de respuesta tiene un valor de 0, dadas las variables explicativas, hay una probabilidad de obtener ceros. Estos son los ceros falsos, y esta es el término 0 de la distribución Poisson. Entonces, perdón, este es el término 0 de la distribución Poisson. Entonces, si esto ocurre con probabilidad pi, esto ocurre con probabilidad 1 menos pi. ¿Bien? Y si los valores son mayores que 0, y eso ocurre con probabilidad 1 menos pi, entonces he aquí la distribución Poisson, y este 1 menos pi es la probabilidad de ocurrencia del no cero, y esto se modela con función de enlace logarítmica. Bien, la media de la variable de respuesta es esta, y la varianza de la variable de respuesta es obviamente función de sus dos parámetros pi y
la media, ¿bien? Y las variables explicativas que determinan o que explican eventualmente el logit de pi o el logaritmo de la media pueden o no ser las mismas y puede o no haber variables explicativas en cada uno de los dos componentes del modelo. Esencialmente o intuitivamente, los modelos de mezcla Zero Inflated y Zero Augmented son dos GLMs anidados que están formando un solo modelo. Entonces, hagamos una comparación de dos distribuciones, la distribución Poisson y con media de 1,5 y la distribución inflada en ceros Poisson con pi es igual a 0,2 y a media de 1,5, y lo que observamos efectivamente es que la principal diferencia entre las distribuciones es en la cantidad de ceros que modela la distribución inflada en ceros de Poisson. Entonces los modelos condicionales o los modelos Hurdle, los ceros son modelados por una distribución binomial y el resto de los valores son modelados por una distribución Poisson o binomial negativa, según sea el caso, que es truncada. Entonces, los ceros que ocurren con una probabilidad pi son modeladas por una distribución binomial o más exactamente Bernoulli, y aquí en el espacio de la función de enlace logit, y aquí las variables explicativas, y los valores, aquí estoy ilustrándolo con Zero Augmented Poisson, y los valores mayores que cero son modeladas por esta expresión, donde esto 1 menos pi es la probabilidad de que no sea cero, y esto es está descontando por el término cero de la distribución Poisson. ¿Bien? Y esto entonces es lo que se modela en el espacio de escala de la función de enlace logarítmica. Entonces, hagamos un ejemplo de conteos con exceso de ceros. Entonces, los datos en cuestión es el éxito reproductor de un paseriforme, es ese que está allí en la foto, en una isla en California, en función, que es un ave que nidifica en el suelo, en función de la precipitación y de la densidad. Entonces se trata de detectar el efecto de dos variables explicativas numéricas, precipitación y densidad, sobre la fecundidad, el tamaño del número de huevos por nido. Entonces se tienen datos a través del tiempo, ¿ya? Y esta es la variable de respuesta. Estas son las dos variables explicativas. Aquí simplemente al solo admirar que la mediana es igual a 0, eso quiere decir que hay al menos 50% de ceros en estos datos. Entonces, hagamos una tabla para contar la cantidad de ceros y vemos que hay 95 de aproximadamente 150 200 datos que son ceros. Eso es 52% de los datos son ceros. Bien, y eso puede o no ser un exceso. Entonces, sin ninguna justificación adicional, porque no la hay, vamos a ajustar un modelo Zero Augmented. Podríamos haber ajustado un modelo Zero Inflated también, que son más populares en ecología, pero vamos a ajustar este otro modelo Zero Augmented. Entonces, lo primero que vamos a discutir es la distribución de probabilidades de la variable de respuesta. Entonces, vamos a considerar tres casos: la distribución Poisson, la distribución binomial negativa. Bien, estos son la distribución. La variable de respuesta la modelaríamos como distribución Poisson, la modelaríamos como distribución binomial negativa, y vamos a considerar un modelo inflado en ceros, y eso requiere una serie de explicaciones. Entonces aquí estamos modelando el modelo, considerando el modelo inflado en ceros, en el cual vamos a ajustar esta distribución ZAP, Zero Augmented Poisson, ¿okay? Y le tenemos que dar al algoritmo, le tenemos que dar valores iniciales, y como valores iniciales para mu le voy a dar la media de la variable de respuesta, y confusamente indicado aquí como sigma, corresponde a la proporción de ceros, y esa proporción de ceros la estoy estimando a través de este comando. También voy a considerar el modelo Zero Augmented Negative Binomial, su modelo aumentado en ceros binomial negativo, es decir, vamos a ajustar esta distribución, y para eso, y aquí el modelo, entonces para eso mu corresponde a la media, sigma ahora corresponde a este parámetro, que es el parámetro de dispersión de la distribución binomial negativa. Vean el ejemplo de un video previo
para la interpretación de este parámetro de dispersión de la binomial negativa, y nu, que aparece aquí, es la proporción de ceros. Entonces, en este caso, tuve que, luego de larga búsqueda, manipular los métodos de estimación y colocarle límites a los valores de los parámetros para impedir que el algoritmo llegara a cosas absurdas. Entonces se ajustan estas tres distribuciones empleando la librería fitdist, el comando fitdist de la librería fitdistr+. Bien. Y estos comandos simplemente estiman los valores de los parámetros de cada una de esas cuatro distribuciones de probabilidades, y como siempre vamos a comparar esas distribuciones a través de los gráficos de distribuciones acumuladas a la izquierda y de cuantiles, el cuckoo-plot, a la derecha. Entonces, primero, observemos en negro, este es el 52% de ceros. En negro aquí se encuentra la distribución empírica de los datos, la distribución acumulada de los datos en esta especie de escalera negra que va subiendo. En rojo Poisson, en verde binomial negativa, y los otros son Zero Augmented Poisson y Zero Augmented Negative Binomial. Aquí, bueno, lo que está muy claro es que ni la distribución Poisson ni la distribución binomial negativa son apropiadas, acaso alguna de las otras dos. En el cuckoo-plot, entonces, de nuevo, con los mismos colores, tenemos, aquí está la gran masa de ceros, la gran masa de unos y una cantidad mucho más dispersa de valores. Entonces, aquí lo que observamos, los comandos están en estas líneas del script que me puede ser solicitado por email. Entonces yo a priori, en forma aproximada, diría Zero Augmented Poisson, porque el Zero Augmented Negative Binomial, que es el celeste, tiene algunos valores que están relativamente lejos de la recta de ajuste perfecto. Entonces, en base a la evidencia visual de los dos gráficos, yo provisoriamente diría Zero Augmented Poisson. Entonces, el modelo estadístico que vamos a ajustar, esta es la parte de verosimilitud del modelo. Vamos a incluir es Zero Augmented Poisson, que tiene esos dos parámetros, mu, la media de la distribución Poisson, y pi, la probabilidad de obtener ceros. Y se puede, como decía antes, incluir o no variables explicativas en cada parte componente del modelo. Entonces vamos a hacer un análisis exploratorio. Entonces este análisis exploratorio, francamente, en este caso no dice nada. Yo no observo personalmente ninguna relación muy clara entre las variables explicativas y la variable de respuesta. Tampoco se observa una correlación importante entre las variables explicativas. Entonces eso quiere decir que podemos incluir todas las variables en el modelo. Bien. Bien, y se podrían hacer otros gráficos, por ejemplo, eliminando la cantidad de ceros, a ver si se observa algún tipo de relación, te deja entrever algún tipo de relación entre las variables. Entonces, vamos a utilizar fórmulas para ver las distribuciones previas. Entonces vamos a considerar dos modelos, dos fórmulas. El primero es un modelo en que la variable de respuesta se modela como efectos aditivos de las variables explicativas, y el componente inflado en ceros no se modela con variables explicativas, y aquí estamos considerando la variable de respuesta en función de la combinación lineal de las variables explicativas, que también en este caso explicarían la variable que explicarían la proporción de ceros, el exceso de ceros. Bien. Entonces, vamos a considerar el segundo modelo, que es algo más, que incluye el primero como un caso particular para entenderlo. Entonces vamos a ver esta fórmula, esto es simplemente un pedazo de texto. Entonces, empleando esta fórmula y diciendo qué distribución de probabilidades vamos a emplear y dónde están los datos, con el comando getPrior tenemos los comandos a emplear. Entonces, separemos esto en dos partes. Aquello que tiene que ver con la parte inflada en ceros, con el parámetro pi, y aquello que tiene que ver con el parámetro mu, que es la media de la distribución Poisson. Entonces aquí tenemos el intercepto, la media, la pendiente para la precipitación y la pendiente para
la densidad de individuos reproductores, y aquí tenemos efectivamente lo mismo, la media y los interceptos. Estas son las distribuciones colocadas por defecto por la librería o el paquete BRMS. Entonces, entonces voy a especificar estas distribuciones previas. Entonces, entonces voy a especificar distribuciones previas para el comando de precipitación, para la precipitación. Entonces voy a definir una distribución normal con media 0 y desviación estándar de 0,5. ¿Okay? Una distribución. Entonces eso implica esta distribución de probabilidades azul. Y luego voy a definir otra distribución normal para ese mismo comando, para la variable de precipitación, pero esta en su efecto sobre la precipitación, el efecto de la precipitación sobre la probabilidad de ocurrencia de ceros. Entonces vamos a ajustar dos modelos empleando las fórmulas con exactamente los mismos comandos. Entonces tenemos dos modelos, ¿bien? Y vamos a comparar dichos modelos primero antes de ver los resultados. Le añadimos el criterio de Leave One Out Cross Validation, como hicimos antes, y vamos a comparar los dos modelos, y muy claramente el modelo M4 es mejor que el modelo M3. Entonces, como el modelo M4 es el mejor que el modelo M3, visualicemos aquí los resultados. Entonces, ¿qué tenemos en el modelo M4? El modelo M4, recuerdo, es el modelo que incluye variables explicativas tanto en la media, aquí, como en la probabilidad de ceros, aquí indicado en forma particular como HU. Bien, entonces tenemos el intercepto en escala log. Aquí tenemos las funciones de enlace empleado para cada uno de estos dos parámetros. Entonces, este intercepto fue estimado en escala logarítmico para la parte de conteos mayores que 0. Entonces tenemos el intercepto por la parte mayores que ceros, las pendientes parciales de cada una de estas dos variables explicativas para la parte de conteos mayores que ceros, y tenemos para la parte la ocurrencia, pi, la probabilidad de ocurrencia de ceros modelada en escala logit. Tenemos el intercepto en cuestión y las dos pendientes parciales. Observamos entonces, estas son como siempre las medias de las variables, las medias de las distribuciones posteriores de cada parámetro, las desviaciones estándar de las distribuciones posteriores de cada parámetro, los intervalos de credibilidad y los métricos de convergencia que a simple golpe de vista los aceptamos como correctos y muy buenos. Entonces, para interpretar el valor de estos parámetros en cada una de las dos subpartes del modelo, la parte de conteos y la parte de iguales a 0, podemos utilizar estas expresiones que hemos utilizado en videos anteriores. Entonces, examinemos la convergencia del modelo. Entonces, eso lo hacemos contrastando las distribuciones posteriores marginales de cada parámetro para cada una de las cadenas. Como vemos, esto corrobora el estadístico de R-sombrero, que tenía valores iguales a 1. ¿Okay? Y esto es excelente. Y en los comandos, en esas diapositivas, podemos ver los trace plot y las autocorrelaciones, que son también excelentes y muy buenos en este caso. Miremos las medias y los intervalos de credibilidad de los parámetros. Aquí tenemos las medias y los intervalos de credibilidad del 95% de los parámetros. En azul oscuro tenemos la media más menos un error estándar, y en línea celeste claro los intervalos de credibilidad del 95%. Bien, esto se obtiene con estos comandos que ya fueron discutidos en otros videos. El análisis de residuos con los residuales cuantiles estandarizados. Primero generamos la distribución posterior, luego obtenemos los residuales cuantiles aleatorizados, luego convertimos estos residuales a normal y luego generamos un data frame con todos los datos, con todo lo necesario para hacer los gráficos que aquí se van a mostrar. Están en estas líneas del script, que si necesario me pueden contactar por email para que yo las ponga a disposición. Entonces,
Aquí están las líneas necesarias para hacer estos comandos y lo que observamos aquí es los residuales contra los valores predichos. No observamos ninguna tendencia particularmente clara. Esto se ve como en manchas porque simplemente los valores predichos son valores discretos. Entonces se observó como estas nubes particulares. Aquí tenemos los valores de los residuales contra la variable explicativa precipitación y los residuales contra la variable explicativa densidad de individuos reproductores. No observamos nuevamente ningún patrón y aquí observamos que los residuales cuantiles aleatorizados tienen distribución normal, lo que indica junto con los gráficos anteriores que el ajuste del modelo fue excelente, del modelo a los datos fue excelente. Los estadísticos de cada Pareto de cada uno de los datos, observamos que todos están en el rango muy bueno, excepto uno que está en el rango aceptable, lo cual corrobora nuevamente que este modelo logra hacer una muy buena predicción de la muy buena calidad del ajuste del modelo a estos datos. Entonces vamos a hacer verificaciones predictivas posteriores a partir de la distribución predictiva posterior. Entonces el primero de las densidades, el segundo de las medias, la media global. Luego vamos a generar una función que se llama cero, que es la proporción de ceros que se calculen los datos, y entonces vamos a pedir que calcule, ver si el modelo es capaz de predecir la cantidad de ceros. Recordemos que había un 52% de ceros en nuestros datos, y luego vamos a ver si el modelo puede predecir simultáneamente la media de la desviación estándar de nuestros datos. Colocamos todos estos en una sola pantalla gráfica y veamos entonces los resultados. Entonces, en primer lugar, en el gráfico A tenemos la distribución en líneas celestes, tenemos curvas de densidad generadas a partir de la distribución predictiva posterior, y lo que observamos es que los datos, el modelo es capaz de predecir los datos como una realización más o menos típica. Hay sus dificultades. Hay dificultades para predecir valores pequeños, hay dificultades para predecir valores grandes. El modelo es capaz de predecir la media observada de la variable respuesta como una realización típica del mismo, y es capaz de predecir la cantidad de ceros o la proporción de ceros también como una realización típica. El modelo, sin embargo, no puede predecir fácilmente. Estas son realizaciones típicas. Estas son realizaciones del modelo, 1000 de ellas. Estos son los valores observados de la media de la desviación estándar que no se encuentran en el centro de esta nube. ¿Bien? Entonces, esto es para ilustrar nuevamente la plétora de posibilidades que existen para validar el modelo empleando las distribuciones predictivas posteriores, uno de los puntos realmente extraordinarios de la estadística bayesiana que debe ser utilizado con gran imaginación porque las posibilidades son realmente infinitas. Entonces, generemos las curvas condicionales. Estas son las curvas condicionales que fueron almacenadas aquí en este comando, y estos son el nombre de los efectos condicionales, y vamos a generar curvas de este tipo que son esencialmente, esta es la predicción del número de los valores de la variable de respuesta para los diferentes valores de la variable explicativa. Cada una de ellas fue estandarizada. Entonces esto corresponde a la media menos una desviación estándar, la media menos dos desviaciones estándar de esta variable y la media más una desviación estándar de esta variable. No coloqué aquí los datos por la sencilla razón de que en este tipo de datos en los cuales tenemos una enorme cantidad de ceros, lo que veríamos siempre es un pésimo ajuste visual, porque habría una gran nube de valores de ceros aquí para cada uno de estos datos, para cada una de estas en estos gráficos. ¿Bien? Esto es una visualización de lo que obtuvimos en las distribuciones predictivas posteriores, y no es solamente para la parte de conteos, sino es para el modelo global que involucra los conteos y la probabilidad de observar ceros. Esto entonces concluye la segunda parte de este video y con él el práctico 3 de este curso. Gracias.